Vengo a compartir un mensaje con ustedes que he titulado El Dios Santo. ¿Sabes? Si Dios es santo, entonces Él no puede pecar. Y si Él no puede pecar, Él no puede pecar en contra de ti. Di eso conmigo, Dios no puede pecar en contra de mí. Y si Él no puede pecar en contra de mí, ¿eso acaso no lo transformaría en el ser más confiable que existe en el universo entero? Mi objetivo en esta mañana es llevarnos a revisar y pensar juntos, no a la luz de nuestras experiencias, sino a la luz de la palabra, cómo Dios es realmente el ser más confiable que existe y cómo es imposible creer en Dios sin la fe. ¿Sabes? El escritor de Hebreos, él dice, de hecho sin fe es imposible, ¿qué cosa? Entonces, si hablamos de Dios, es imposible hablar de Él sin fe. Entonces, esta mañana todos necesitamos llenarnos de fe. Di conmigo así, me voy a llenar de fe. Necesitamos fe siempre que queremos hablar de Dios. Isaías, en el capítulo 6 de su libro, describe el encuentro que él tuvo con el Señor. Y mira esto que él dice en el verso número 1. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros. ¿Lo puedes leer conmigo? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Sabes qué es curioso? Que cuando él describe este encuentro que tuvo con el Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos celestiales, la palabra que se repite 3 veces no es amor, amor, amor o bueno, 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 sino es santo. Muy bien. Y en la literatura hebrea, esto nos llama la atención porque en la práctica de la literatura hebrea, cuando querían hacer un énfasis mayor a una idea, a una expresión que iban a dar, iniciaban repitiendo 2 veces la palabra. Y tú cuando estudias a Jesús, te das cuenta que para él era una práctica muy común. Cuando él iba a empezar sus enseñanzas, él comenzaba diciendo, de cierto les digo. El uso de este recurso literario de repetir 2 veces significaba para esa nación que lo que Jesús iba a decir era realmente importante. Y sabes, cuando estudiamos la palabra te das cuenta que este recurso se usa muchas veces en 2 repeticiones, pero solamente para la palabra santo se usa 3 veces. Y no ocurre siempre. Ocurre solamente en Isaías cuando él describe su encuentro con el Señor y más adelante en Apocalipsis cuando Juan describe un encuentro que él tuvo con el Señor. Y en Apocalipsis 4:8 él está describiendo lo que vio cuando encontró al Señor sentado en su trono. Y él dice que los serafines decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que siempre está por venir. Ahora, teniendo en mente la palabra santo, yo quiero que por un momento tú pienses y analices la raíz de esta palabra. Cada palabra siempre tiene una raíz y su raíz denota el significado que va a tener esta palabra. Y la palabra santo viene de una raíz que significa cortar o separar. Haz conmigo así, cortar, cortar. Algo santo es algo separado del resto de cosas, del resto de personas. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, necesitamos entender que Él está separado. ¿Pero separado de qué? ¿De qué está separado Dios? Dios está separado, acá me soplaron la respuesta, Dios está separado del pecado. Mira, tú necesitas entender que Dios existe en sí mismo. Dios no necesita otra fuente de poder, como ¿sabes quiénes sí lo necesitamos? Nosotros. Entonces, cuando presentamos la palabra santo, podemos entender que cuando es algo aplicado a algo externo a Dios,
Santo es todo aquello que está separado para Dios. Por eso cuando los apóstoles hablaban a los cristianos, ellos no se dirigían a ellos como ustedes los cristianos, sino que les decían ustedes los santos, porque cuando tú decides confiar en Cristo Jesús y en el sacrificio perfecto que Él hizo por tu vida, tú te conviertes en un santo, porque su palabra dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y que está unido a Él. Es decir, que al momento que tú decides creer en Jesús, tú te vuelves uno con Cristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesús, nos volvemos separados para Él. Pero Dios siempre ha estado y siempre va a estar separados de nosotros porque Él es un ser supremo y tú y yo somos simples mortales. Cuando Pablo describía nuestra especie, a nosotros, los simples mortales, él decía en Hechos 17, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Di conmigo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia, la descendencia de Cristo. Nuestra existencia depende completamente de Dios. Si no fuera por Dios, no pudiéramos movernos, no pudiéramos existir, no pudiéramos vivir. Y tú necesitas entender eso al hablar de la santidad de Dios. Él es un ser trascendente, porque eso le permite su santidad ser, un ser trascendente. Y sabes, a veces confundimos los atributos de Dios con su santidad. Y creemos que la santidad es simplemente algo más del carácter de Dios. Y lo confundimos y decimos, ok, tal vez un día Dios va a ser amor, un día Dios va a ser Emanuel y va a estar conmigo en todo tiempo, un día Dios va a ser Jireh y Él me va a proveer todo lo que yo necesito, pero sabes que Dios es santo y por esa razón Él tiene todos estos atributos en su carácter. Él no está contigo todo el tiempo y entonces por eso Él es santo. Él es santo porque puede y quiere estar contigo todo el tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces yo voy a invitar aquí a, no sé quién me va a ayudar, mi mamá, ella me va a ayudar. ¿Por qué no le damos un aplauso a mi mamá que me va a acompañar esta mañana? Sabes, a veces nuestras conversaciones acerca de la santidad de Dios terminan confundiéndonos más. Nos terminan confundiendo más porque mira, yo quiero que tú uses tu imaginación en este momento, ¿ok? Imagina que esta es la porción que Dios tiene para tu vida, ¿ok? Y nosotros entendemos que Dios tiene diferentes atributos. ¿Me ayudan a mencionar atributos de Dios? Él es paz, Él es Dios, sí. ¿Qué más? Él es omnisciente, Él es bondadoso. ¿Qué más? Él es misericordioso, Él es fiel. Muy bien, y entendemos que Dios tiene varias porciones, porque Él es todo. Gracias, mami. ¿Me lo puedo comer? No, dímelo aquí. Ya se me lo querían llevar. ¿Quiénes tienen hambre? Amén. No me voy a demorar mucho esta mañana, no, mentira. A veces nuestra conversación acerca de la santidad de Dios nos termina confundiendo, porque entendemos que Dios es varias cosas, pero creemos que Dios decide qué va a hacer cada día. Entonces creemos que Dios un día se levanta diciendo, hoy voy a ser bondadoso. Entonces hoy nos muestra su misericordia. Y creemos que al día siguiente Él se levanta y dice, hoy voy a ser omnipresente, entonces voy a escuchar lo que están haciendo todos y voy a ver lo que están haciendo todos. Y creemos que un día Dios puede ser justicia y que al otro día, y así creemos que Dios va a decidir qué atributo va a ser cada día. Yo te digo, si Dios es santo, significa que Él no va a pecar, significa que Él va a hacer todos esos atributos todos los días al mismo tiempo. Porque Él tiene esa capacidad, porque Él es un ser trascendente y tú y yo somos simples mortales. Tú y yo jamás tendríamos la capacidad de ser lo que es Dios. Por eso Él es un ser supremo y nosotros somos simplemente su creación. La santidad no es un aspecto de Dios. Santo es lo que Él es. ¿Lo puedes decir conmigo? Él es santo.
Dios es santo. Y Dios no ha pecado ni va a pecar en contra de nosotros. Y me encanta que realmente Dios nos muestra la perfección que existe en Él con nuestra mejor historia de amor. ¿Alguien sabe cuál es nuestra mejor historia de amor? La cruz es nuestra mejor historia de amor, porque fue en la cruz cuando Dios nos mostró su santidad perfecta. La palabra dice que Dios no puede estar en el pecado. Él aborrece, de hecho, el pecado. Entonces, yo quiero que tú seas consciente. Tú y yo, unos simples mortales, hemos pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Y así lo hemos hecho desde el principio de nuestra existencia porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, Dios nos ve en esa posición de pecadores, pero Él siempre, desde el inicio de la existencia de nosotros, quiso estar en una perfecta relación contigo y conmigo. Pero Él sabía que no podía estar con nosotros en nuestra condición de pecadores. ¿Por qué? Porque cuando somos pecadores hay maldad en nuestro corazón. Y esa maldad nos lleva a ser orgullosos, nos lleva a ser egoístas, me van a disculpar por esta frase, ya todo el mundo en la primera reunión me estaba molestando porque no creían que había dicho esto, pero sin Dios, tú y yo somos unos pobres y tristes. Y en esa condición estábamos. Y ahora, Dios no puede acercarse cuando estamos en esa posición, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de egoísmo. Entonces Él dijo, ok, yo necesito hacer algo para entonces yo poder estar en perfecta unión con mis hijos. Y por eso envió a Jesús, su único hijo, a morir. ¿Por quién? Por nosotros. Y Jesús, el Cordero inmolado, que no tiene mancha, que nunca conoció pecado, aunque estuvo aquí y pasó por las mismas pruebas y dificultades que tú y yo pasamos, su sangre derramada en la cruz hizo que tú y yo podamos gozar de la gracia de Dios y estar en una perfecta posición para relacionarnos correctamente con Él. Esa es la santidad de Dios. Dios en ningún momento contradice el que Él es amor con que también es justicia. Y lo vemos en la cruz. El mayor acto de amor que tú y yo hemos recibido, pero también la paga más grande de nuestras condenas. Y eso es Dios. Él es santo. ¿Puedes decir conmigo, Dios es santo? Y sabes, hemos llegado nosotros, como cristianos a veces, a la conclusión de que para ayudar a otros a acercarse a Jesús, tenemos que decirles que es suficiente decirles, deja de pecar. Y nos hemos encontrado como en este vicio de, ok, tenemos que dejar de pecar para entonces ser santos como Dios es santo. Y yo quiero decirte, dejar de pecar no es la meta de nuestra vida. Porque tú y yo, unos simples mortales, fuimos creados para contemplar la hermosura de la gloria de Dios. Ese es el propósito para el que tú y yo fuimos creados, para contemplar a nuestro Creador, para contemplar la hermosura de su gloria. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Estamos en esta tierra para contemplar a Dios. Dejar de pecar no es suficiente, ¿sabes por qué? Porque hasta el último día que estemos en esta tierra, vamos a pecar en contra de Dios y en contra de lo que Él nos pide. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos llevando una vida de buenas personas. Y lo que en realidad estamos haciendo es que estamos viviendo una versión que el mundo nos ha vendido de cómo son los cristianos. Y la palabra dice que el que dice que no hay pecado en su corazón, ya pecó. ¿Sabes qué significa eso? Que tú y yo vamos a ser personas inclinadas al pecado, inclinadas a ofender a Dios hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Vamos a ser completamente santos al momento que estemos en la gloria del Padre, pero mientras estemos en esta tierra, nadie puede decir que está libre de pecado. Y eso es un problema para nuestra humanidad, ¿sabes? Porque nuestra incredulidad se vuelve incómoda
al momento de vernos en un espejo con la perfección moral de Dios. Y pecamos ahí contra Dios. Porque yo te dije al principio, para hablar de Dios y de la santidad de Dios, ¿necesitamos qué cosa? ¿Necesitamos qué cosa? Fe. Necesitamos fe para hablar siempre de Dios. ¿Qué necesitamos? Sin fe es imposible hablar de Dios. Sin fe es imposible que tú y yo podamos agradar al Padre. ¿Sabes? Eva, todos conocemos su historia. Eva no pecó al momento que comió el fruto. Ella pecó al momento que creyó que Dios era un mentiroso. ¿Sabes qué le pasó a Eva? Ella recibió una instrucción de parte del Señor y Dios le dijo, de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente no podrás comer. Y el enemigo Satanás se presentó delante de Eva y le dijo, como, ¿quién te dijo que te vas a morir? Si esto es delicioso, ¿por qué no lo pruebas? Y en ese momento Eva decidió creer que lo que Satanás le estaba diciendo era la verdad, lo que inmediatamente posicionaba a Dios como un mentiroso. Ese fue el pecado de Eva. Ella creyó lo que Satanás le estaba diciendo y desobedeció a la instrucción de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué era lo que determinaba que el árbol y el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal era moralmente incorrecto? ¿Qué determinaba eso? Si habían muchos árboles y ese árbol era igual del resto. Lo único que determinó que ese árbol estaba moralmente incorrecto era la palabra de Dios. La palabra de Dios dictaminó que ese árbol estaba prohibido. Y nosotros nos encontramos a veces como Eva, divagando de, pero es que ¿será que Dios de verdad quiso decirme esto? Pero es que ¿será que Dios de verdad me pidió esto? Oiga, usted y yo somos unos simples ¿qué? Mortales. ¿Acaso que está en nuestra posición venir y ponernos a debatir con Dios si Él está diciéndonos la verdad o no? Esa no es nuestra posición. Porque Dios es un ser supremo, Él es santo, 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 y tú y yo somos unos simples mortales, creados por Él. Y fuimos creados por Él, ni siquiera por un capricho, ¿sabes? Porque hay personas que creen que Dios simplemente nos creó como por un capricho, porque Él necesitaba que personas lo alabaran para entonces darle la plenitud de su vida. Y quien crea eso está completamente equivocado y no conoce al Dios Santo. La única razón por la que tú y yo estamos en este mundo es porque Dios quiso mostrarnos su gracia, su amor, y por esa razón nos envió a un mundo, sí, lleno de maldad, pero envió a su Hijo también para que aunque estemos en este mundo de maldad, tú y yo podamos disfrutar de una vida abundante a su lado. Ese es Dios. Y nosotros creemos a veces que estamos en la posición de ponernos a debatir con Dios. Y ponernos en la posición de Eva como, pero es que ¿será que Dios me estaba diciendo la verdad? Yo creo que Dios se equivocó. Tú y yo no estamos en la posición de venir y juzgar a Dios. Tú y yo estamos en esta tierra, ¿para qué? Para contemplarlo a Él. Para eso fuimos creados, para contemplar su gloria, contemplar su hermosura. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Primera de Samuel, en el capítulo 2, Ana está haciendo una oración y ella dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, Señor, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho y Él juzgará sus acciones. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra naturaleza? Que nos corrompe la mente por completo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos infla el ego. Nuestra naturaleza pecaminosa nos nubla por completo la visión y por eso creemos que podemos estar en una posición donde podemos juzgar a Dios. Creemos que estamos en una posición donde podemos debatir con Dios y que podemos poner a prueba realmente lo que Él está diciendo. Y por esa razón Dios nos dice, ámame a mí por sobre todas las cosas, pero estamos llenos de ídolos en esta vida. Dios nos pide, ama a tu prójimo como a mí mismo, y es lo más difícil en esta vida. Y decimos, no, pero es que Dios se equivocó al mandarme a amar a mi prójimo. Si mi prójimo es un pobre, triste y desgraciado, ¿cómo voy a amarlo?
Oigan, no está en nuestra posición debatir la instrucción de Dios. No es nuestro lugar evaluar si realmente es cierto o es mentira lo que Dios está diciendo. ¿Sabes? Jesús abordó la incredulidad de Israel al hacerles esta pregunta. ¿Quién de ustedes puede probar que yo soy culpable de pecado? Si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Si cualquier otra persona hiciera esta pregunta, se estuviera jactando. Estuviera siendo una persona arrogante al decir, ¿quién me va a culpar a mí de pecado? Porque todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y Primera de Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Si decimos nosotros que no pecamos, no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si tú te levantas un día y te jactas de que tú eres una buena persona, Jesús no está en tu corazón realmente. Nosotros somos unos simples mortales y sabes, cada día necesitamos contemplar a nuestro Creador. Porque es solamente en el momento que tú lo miras a Él que tú puedes entender y recibir esa misma santidad que Él tiene. ¿Sabes? Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de Dios, porque escuchamos hablar de Él toda nuestra vida, que llega un punto en el que lo vemos a Dios como algo tan común y corriente. Y creemos que podemos acercarnos a Dios y nosotros establecer los términos y condiciones de la relación que Él quiere tener con nosotros. ¿Sabes qué le pasó a Usa? Cuando tú puedes leer la historia en Samuel, en segunda de Samuel, él había en su casa con su padre y sus hermanos, ellos habían guardado el arca del Señor. Y el arca en ese tiempo representaba la presencia del Señor. ¿Y sabes qué sucedió? Llegó un día en que iban a trasladar el arca a otro lugar. Entonces iban los ejércitos y todos llevaban el arca. Y la orden de Dios era que nadie podía tocar el arca. Y resulta que iban en el camino y la tierra empezó a desvanecerse, la tierra empezó a tragarse todo lo que había. Entonces ellos iban avanzando y Usa creyó que Dios necesitaba su ayuda. Entonces él se acercó y él quiso coger el arca para que no se cayera. ¿Y sabes qué pasa en el versículo siguiente? La palabra dice que él cometió una irreverencia en contra de Dios y por eso murió en ese instante. Nos acostumbramos tanto a la idea de Dios a veces. Y más nosotros que estamos aquí en una iglesia que buscamos de Dios y es tan fácil como vernos envueltos en las mentiras que el mundo quiere decir de cómo debemos ser nosotros los cristianos. Que creemos que podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos y condiciones. Tú no pones los términos y condiciones de tu relación con Dios, Él los establece. Él ya los ha establecido, de hecho. Él dice que debemos acercarnos a su trono con acción de gracia. Y a veces somos tan rápidos para acercarnos al Señor. A veces somos tan rápidos para pecar en contra de Él. Y nos jactamos, aún así, de que somos buenos cristianos, de que somos buenas personas, de que somos los mejores padres, de que somos los mejores hermanos, hijos y los que están casados, que son los mejores esposos, las mejores esposas. Oiga, la persona que está a tu lado es igual de mortal que tú. Mira a la persona que está a tu lado. Dile, tú también eres mortal, como yo. ¿Sabes qué significa entender la santidad de Dios? Significa que tú y yo estamos en la misma posición. No hay nadie más alto que nosotros, que el Señor. Y no hay nadie más bajo que nosotros porque tú y yo somos pecadores. Tú no eres más alto que nadie porque somos igual de pecadores. ¿Sabes? El segundo problema que encontramos al hablar de la santidad de Dios y nuestra vida es que en un esfuerzo por tratar de entender a Dios, nos tomamos solamente el atributo de Dios que más se parece a nosotros o el que más nos conviene en ese momento. Y tratamos de ver a Dios a través del lente de nuestras experiencias humanas. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos
estaban en Egipto como esclavos y recibieron las plagas, y entonces llegó un punto en el que Dios les dijo como ustedes tienen que sacrificar un cordero y marcar sus puertas y así yo sabré que ustedes son míos y sus hijos ciertamente no morirán. Y llegó la noche, el día siguiente, y los primogénitos del pueblo de Israel seguían vivos. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Ellos probaron. Voy a comer un poquito porque luego les hago dar muchas ganas. Ellos probaron un atributo del Señor, la protección. Está muy rico. Y la historia sigue avanzando. Dios los llama a que salgan de Egipto. Y ellos iban con todas sus cosas y los ejércitos de Egipto los perseguían. Y llegan enfrente del mar. Y el Señor abre el mar para ellos. Y la palabra dice que cuando terminó de pasar el último israelita, el mar se cerró y que las personas que venían atrás de Egipto se murieron ahogadas en ese instante. El pueblo de Israel probó un atributo más del Señor en ese momento. Y así continúa la historia. Cuando estaban en el desierto, ¿qué les mandaba el Señor del cielo? El maná. Y en la noche dice su palabra que el Señor mandaba fuego para que ellos estuvieran calientes. Ellos estaban ahí probando la soberanía de Dios y podían gozar de ella. Ellos habían tomado atributos de Dios. Y llega un momento en su historia en el que Moisés va a la montaña a encontrarse con el Señor para que le revelara los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué sucede con el pueblo de Israel? Ellos estaban abajo y estaban impacientes. ¿Alguien estaba impaciente en su vida? Yo vivo con unos impacientes en mi casa. No, mentira. Mi papá es alguien que tiene mucha paciencia porque él vive con 4 mujeres, entonces ya se van a imaginar. Nosotros le decimos como, papi, ¿a qué hora se va a bañar? Yo me baño cuando ya todos ustedes estén listas. Saben, el pueblo de Israel estaba esperando a que Moisés bajara. Y ellos estaban tan impacientes y frustrados porque querían conocer qué estaba sucediendo con Moisés y Dios arriba. Ellos querían tener un entendimiento total de que cuándo Dios nos va a llevar a la tierra prometida, cuándo Dios ya nos va a sacar de este desierto en el que estamos. Y ellos estaban tan impacientes, tan frustrados. Y le dijeron a Aarón, te vamos a entregar todas nuestras joyas para que tú nos hagas un Dios que nos pueda entonces guiar y que pueda ir delante de nosotros. Y ya te diste cuenta de dónde estuvo el pecado de ellos. Ellos creyeron que un Dios hecho por sus manos iba a conocer el futuro y les iba a traer protección en el camino. ¿Sí ves lo ilógico que es eso? Un Dios hecho por sus manos. Pero sabes, tú y yo a veces estamos así. De hecho, en este momento, probablemente todos nosotros estamos así como el pueblo de Israel, creando dioses con nuestras manos, creando ídolos con nuestras propias manos. Y sabes, un ídolo, a veces creemos que un ídolo es simplemente algo en lo que tú puedes arrodillarte. Entonces, nosotros en nuestra posición de orgullosos decimos, no, yo no tengo ningún ídolo porque yo no me arrodillo a nadie más antes que Dios. Eso es mentira. Tenemos ídolos en nuestra vida, todos nosotros, incluso siendo cristianos, hay ídolos en nuestra vida porque yo no conozco tus ídolos, yo no sé si tú eres consciente de ellos, pero déjame decirte, Dios los conoce muy bien. Tal vez tu ídolo es tu familia, si estás casado, tu esposo, tu esposa o tus hijos. Tu ídolo tal vez es el trabajo o un equipo de fútbol, como mencionaban en las alabanzas. Y ¿sabes qué? Un ídolo es aquello en lo que tú depositas tu confianza. Y depositar tu confianza en algo, en alguien, es hacer esto. Y creemos que nosotros no tenemos ídolos, porque ¿ante qué o quién nos vamos a arrodillar? Si solamente nos arrodillamos ante Dios. Pero todo aquello en lo que tú confías que no es Dios, puede ser un ídolo en tu vida. ¿Sabes? A veces como cristianos caemos en el engaño de que la santidad debe ser como nuestra meta diaria. Entonces creemos, ok, si yo hoy día no peco 3 veces, voy a estar más cerca de Dios que ayer. La santidad es simplemente el suelo donde nuestra relación genuina con Él empieza a crecer.
donde tú comienzas a conocer realmente a tu Creador, a contemplarlo. La santidad es simplemente el suelo, no es nuestra meta final. Porque somos simples mortales que todos los días deseamos algo contrario a Dios y no lo hacemos de forma consciente. La mayoría de nuestros pecados son inconscientes, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer una cosa, pero la mente nos dice que somos buenas personas. Y la mayoría de nuestros pecados por esa razón son inconscientes, por eso no podemos jactarnos nunca de decir que somos buenas personas y que no hay pecado en nosotros, porque mientras estemos en esta tierra todos pecamos en contra de Dios. Voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo.